Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El jardín de la mansión estaba sombreado por las silenciosas despedidas de Afifa. Orun tenía miedo de perder la cabeza de su madre. Ira apoyaba a Orun con esperanza. Sara hablaba de invitados fantasmas. Septiembre estaba haciendo planes celosamente. En la casa de Akif, Aziz estaba siguiendo a Suzan. Suzan fue atrapada por Nehat. Elif era prisionera en un almacén. Los lugares se estaban preparando para la colisión del amor y la venganza. En la habitación de la mansión, Orun estaba parado en la puerta de Afife. «Estás preocupado por tu madre, pero no deberíamos mostrarlo», dijo Ira. Orun dijo. Se encerró en su habitación. «¿Qué vamos a hacer?», él preguntó. «Si él no viene a nosotros, iremos a él», sugirió Ira. «Hagámosle sentir que estamos con él». «Orun, ¿funcionará?», murmuró. «Donde quiera que vaya su mente, estemos con él», dijo Ira. Orun aceptó y respiró hondo. En la cocina de la mansión, Ira le llevó café a Orun. Orun dijo. «¿Qué está haciendo el Sahara?», él preguntó. «Está jugando con sus juguetes en su habitación», dijo Ira. «Al menos él está feliz», suspiró Orun. Ira sugirió ir a la habitación de Afife. Orun estaba nervioso. Ira dijo. «Sé natural, no muestres nada». Cuando entraron a la habitación de Afife, dijeron. «¿Qué pasó, niños?», él preguntó. «Necesitamos tu idea para la habitación del bebé», dijo Ira. «No pudimos decidir sobre los muebles», agregó Orun. «Todavía tienes tiempo», dijo Afifa. «Orun, como el tiempo pasa rápido, habrá un pedido especial», dijo. Ira mostró fotos de los muebles y pidió una opción de color. «Qué dulces, tienes razón en no poder decidir», dijo Afife. Sugirió cortinas en tonos pastel, a Orun le gustaban. Sara entró en la habitación y dijo. «¿Qué estás haciendo?», él preguntó. «Estamos preparando una habitación para tu hermano», dijo Ira. Sara dijo. «Hago un dibujo en la habitación», se entusiasmó. «Dibújalo en un papel, lo colgaremos en la pared», dijo Ira. Sara dijo. «Abuela, ¿podemos plantar un retoño para mi hermano?», dijo. Afifa recordó la muerte y se quedó en silencio. «Cosemos juntos», dijo. «Voy a tomar un poco de aire», dijo, y salió al jardín. Ira quería acompañar. Afifa dijo. «Déjame estar solo». Orun llamó al médico y le dijo que las alucinaciones habían aumentado. «Su enfermedad progresa rápidamente, no hay nada que hacer», dijo el médico. «Orun, a mi madre se me escapa de las manos», murmuró. En la habitación de la mansión, Sara quería jugar con Afife. Escuchó a Afifa murmurar. «¿Hay algún invitado?», dijo. Afife dijo. «No hay nadie. ¿Por qué viniste?», él preguntó. «Juguemos a la peluquería», dijo Sara. «Jugaremos más tarde. Tengo un trabajo», fingió Afife. «La abuela tiene un amigo imaginario», le dijo Sara a su juguete. En el pasillo de la mansión, Ira estaba cansada. Orun dijo. «Descansa». «No estoy enferma, estoy embarazada», se rió Ira. Orun dijo. «Si no te vas, te cargaré», y quiso abrazarse. Ira huyó. Orun corrió tras ella. «Sara, ¿por qué no me llamaste?», así que se unió a la persecución. En el dormitorio de la mansión, Ira durmió a Sahara. Orun dijo. «Buenas noches, mi hermosa niña», y la besó. Sara dijo. «Papá, ¿será el fantasma un invitado?», él preguntó. Afifa estaba hablando, pero no había nadie. «A veces pensamos en voz alta, es normal», dijo Orun. Ira dijo. «Vete a dormir, hablaremos más tarde». Orun estaba molesto cuando salió de la habitación. Ira dijo.
¿Salimos a tomar un poco de aire?, él preguntó. Orun dijo, «Te enfriarás, Ira, me calentarás», se rió. «Mi madre solía tener miedo de perder la cabeza», dijo Orun en el jardín. «Mi tía era así, mi madre tenía miedo de que pasara lo mismo». «No le demos este miedo», dijo Ira. Caminaron de la mano hasta la habitación de Afife. «Orun, ¿estás escondiendo algo?», él preguntó. Afife dijo, «¿Qué te estoy ocultando?», dijo. «Lo escuchamos hablar consigo mismo», dijo Orun. «No hablé, hablé con mi nieto», dijo Afife. Mostró el vídeo que le había tomado a su nieto en su teléfono. «Puede que no esté contigo después de nacer», dijo. «Quería que mi apariencia, mi voz fueran un recuerdo para él». Orin e Ira abrazaron a Afif con lágrima. En la casa de Akif, Suzan ató a Elif en el almacén. «Me voy de compras con Feria», le envió un mensaje de texto a Elif. Recogió sus pertenencias y le gritó a Akif: «Estoy arruinando la vida que ves en el Reba y tirándola a la basura. Voy a vivir mi propia vida en Dubái». Llamó a Nehat y le dijo: «Estoy listo, iré al banco». «Ten cuidado, nadie te sigue», dijo Nehat. «Crees que estás despierta, pero vienes a mi seno», se dijo a sí misma. Aziz llegó a casa y encontró la casa vacía. Le preguntaron a Akif: «¿Dónde está mi hermana?», él preguntó. Akif dijo: «¿Qué está pasando?». Él dijo: «Aziz, descansa», dijo. Los teléfonos de Suzan y Elif estaban apagados. Llamó a Feria: «¿Está Elif contigo?», dijo. Feria dijo: «No vi, ¿dijeron ir de compras?», dijo. Aziz dijo: «Elif envió mensajes de texto así», y se preocupó. Feria llegó a casa, «Nada malo debería suceder», dijo. Elif pateó la puerta del almacén, Aziz escuchó el sonido. Derribó la puerta y encontró a Elif atada. «¿Quién te hizo esto?», él gritó. Elif dijo: «Suzan se está escapando con Nehat». Aziz dijo: «Encontraré a ese bastardo», llamó a su supervisor. Suzan se reunió con Nehat. «¿Cuándo nos vamos?», dijo. «Hay un mal funcionamiento en el avión, saldremos mañana por la mañana», dijo Nehat. Suzan dijo: «Tenemos que irnos esta noche», él insistió. «He reservado habitaciones separadas, no te preocupes», dijo Nehat. Rompió el teléfono de Suzan y dijo: «Estamos desapareciendo ahora». Fueron al hotel e hicieron algunas compras. A Suzan le dolió la cabeza. Nehat añadió una pastilla para dormir al jugo y se la dio. Suzan dijo: «No hablamos de nuestro vestido de novia», y bebió. «Es difícil dormir, ve a tu habitación», dijo. Cuando Nehat salió de la habitación: «Es hora de vengarse», sonrió. Suzan se durmió. Nehat regresó. «Aziz, te deshonraré, profanaré a Suzan», dijo. Aziz descubrió que Suzan fue al banco y pidió un préstamo. Encontró al amigo de Nehat y lo golpeó. El hombre dijo: «Nehat se llevará a tu hermana a su seno y te deshonrará». Aziz encontró el auto de Nehat, vio una tarjeta de hotel en él. Alif dijo: «Vámonos», dijo Aziz, «podría ser una trampa». «Amir», Suzan cambió de taxi, «perdimos la pista», dijo. El jardín de la mansión estaba lleno de recuerdos de Afife. Orun e Ira estaban decididos a estar al lado de su madre. Sahara estaba iluminando la mansión con su alegría. En la casa de Akif, Aziz buscaba a Nehat. Suzan estaba luchando en la trampa. Elif quería gritar la verdad. En el pasillo de la mansión, Ira abrazó a Orun. «Las nubes oscuras se dispersarán cuando estés presente», dijo. Afife dijo: «¿No hay nada que anheles?», él preguntó. «Solía atracarme mucho cuando estaba embarazada, pero no podía decirlo». Ira dijo: «¿Por qué?»,
se preguntó. Mis peticiones fueron inusuales, se rió Afife. Ahora tengo mucha curiosidad, dijo Ira. Por la mañana, un disparo sacudió la mansión. Ira estaba asustada, Orun la calmó. En la casa de Akif, Suzan dijo, Nehat es inocente. Él gritó. Nehat tiene archivos de fraude, dijo Aziz. Suzan dijo, quiero verlo. Él insistió. Aziz irrumpió en el hotel, atrapó a Nehat acercándose a Suzan. Derribó a Nehat con los puños. Cuando Suzan se despertó, vio a Elif. Aziz lo ha arruinado todo, dijo. Aziz dijo, Nehat te engañó. Suzan dijo, voy a hablar con Nehat. Él insistió. Aziz le dijo a Nehat, si molestas a Suzan, estás acabado, dijo. Lo juro por mi honor, dijo Nehat. Aziz dijo, no hay honor en ti, mentiroso, él gritó. Suzan creía en Nehat, no en Aziz. Aziz ideó un plan para mostrar la verdad. La mansión fue tocada por el vídeo de Afife. Orun dijo, el recuerdo de mi madre permanecerá para mi nieto. Estamos con él no está solo, dijo Ira. Suzan fue atrapada en la red de Nehat. Aziz, en su ira, iba a arrinconar a Nehat. Los lugares estaban llenos de esperanza y ajuste de cuentas.